Desde caídas mortales, decisiones que desafían la ciencia médica y enfermedades tan raras como devastadoras, estas historias de icónicas figuras del cine, la música y la comedia revelan finales tan trágicos como impactantes. Desde amputaciones rechazadas hasta operaciones fatales, sus relatos nos dejan un legado de éxitos y un rastro de misterio que aún intriga al mundo. Rodolfo de Anda enfrentó un trágico desenlace tras años de complicaciones médicas. Desde 2008, su salud comenzó a deteriorarse debido a la combinación de diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial alta, lo que derivó en síntomas como mareos y desmayos recurrentes. En 2009, sufrió una trombosis cerebral, un evento crítico causado por la obstrucción del flujo sanguíneo en el cerebro que dejó secuelas irreversibles en su salud. A finales de enero de 2010, enfrentó una decisión difícil. Los médicos recomendaron la amputación de una pierna afectada por gangrena, resultado de una insuficiencia arterial periférica agravada por su diabetes. Rodolfo rechazó la operación, declarando su deseo de irse completo. Finalmente, el 1 de febrero de 2010 falleció a los 66 años debido a un infarto agudo de miocardio provocado por estas complicaciones. Como actor, Rodolfo fue una figura icónica del cine mexicano. Inició su carrera como actor infantil y alcanzó la fama en los años 60 con westerns como El Tejano y 7 muertes para el Tejano. Además de su talento frente a las cámaras, destacó como productor y director, realizando más de 50 películas bajo su compañía, Producciones Rodas. Aunque enfrentó críticas por su incursión en el cine de ficheras, durante los años 80 se mantuvo activo y relevante hasta su último proyecto, la serie El Pantera en 2008. En el ámbito personal, Rodolfo vivió momentos difíciles que influyeron en su vida y carrera. Estuvo casado en 3 ocasiones, enfrentó problemas de adicción y sufrió la trágica muerte de su hermano Agustín, hechos que marcaron su estabilidad emocional. A pesar de estos desafíos, logró consolidar un legado artístico que trascendió los altibajos de su vida personal. Geno Silva falleció el 9 de mayo de 2020, a los 72 años, en su hogar en Los Ángeles, tras una larga y desafiante batalla contra la degeneración frontotemporal, DFT, una rara enfermedad neurodegenerativa que afecta las regiones del cerebro responsables del comportamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. Esta condición progresiva comenzó a manifestarse con síntomas como cambios de personalidad, dificultades en el habla y pérdida gradual de la autonomía, lo que impactó profundamente su calidad de vida en sus últimos años. Según The Hollywood Reporter, las complicaciones avanzadas de la DFT, incluyendo problemas severos de deglución y un debilitamiento generalizado del sistema nervioso, llevaron a su fallecimiento. A pesar de las limitaciones impuestas por su enfermedad, Silva será recordado por su icónica actuación como Descal en Scarface, 1983. Su interpretación del sicario que termina con la vida de Tony Montana quedó grabada como una de las escenas más memorables del cine. Consolidándose, Silva participó en destacadas producciones cinematográficas como Conexión Tequila, 1988, y Mulholland Drive, 2001, son ejemplos que muestran su versatilidad como actor. Su talento también brilló en la televisión, donde fue un rostro conocido en series populares como Canción Triste de Hill Street, Corrupción en Miami, Se ha escrito un crimen, MacGyver y Walker, Texas Ranger. A lo largo de una carrera que abarcó varias décadas, Silva destacó por su habilidad para interpretar personajes intensos y sombríos, dejando un legado artístico que sigue siendo admirado por críticos y espectadores. Su valentía frente a la degeneración frontotemporal y su extraordinaria trayectoria profesional lo convierten en una figura perdurable en la historia del entretenimiento. Javier Solís, conocido como el rey del bolero ranchero, falleció inesperadamente el 19 de abril de 1966, a los 34 años, tras someterse a una cirugía de vesícula biliar para tratar una colecistitis aguda complicada. Este tipo de inflamación severa de la vesícula biliar es inusual a su edad y puede estar vinculada a factores metabólicos poco comunes, como alteraciones en el metabolismo de las grasas o predisposición genética a desarrollar cálculos biliares. Aunque parecía recuperarse satisfactoriamente, ingiriendo líquidos y mostrando mejoras, falleció en la madrugada debido a un paro cardíaco inesperado. Según la versión oficial, la descompensación habría sido provocada por un shock hipovolémico derivado de la rehidratación acelerada, una complicación rara pero posible tras una cirugía abdominal mayor. Sin embargo, la desaparición de su expediente médico y las declaraciones contradictorias del Dr. Subiría, quien no era cirujano certificado, generaron controversia. Estas irregularidades han alimentado dudas sobre la verdadera causa de su fallecimiento.
A lo largo de su vida, Solís ignoró los intensos dolores estomacales que padecía, posiblemente relacionados con problemas crónicos en su sistema digestivo, priorizando su apretada agenda artística. Esta negligencia hacia su salud pudo haber agravado la gravedad de su condición, haciendo que la cirugía presentara un mayor riesgo. Su carrera fue un fenómeno de éxito, grabó más de 300 canciones en menos de una década y protagonizó varias películas, dejando un legado imborrable. Canciones icónicas como Sombras, Llorarás y Si Dios me quita la vida lo consolidaron como una figura irreemplazable en la música ranchera y el bolero. El estilo único de Javier Solís, su capacidad de conectar emocionalmente con el público y su habilidad para superar comparaciones con figuras como Pedro Infante lo posicionaron como una leyenda de la música mexicana. Aunque su vida fue corta, su impacto artístico sigue vigente. Su prematura muerte no solo dejó un vacío en el panorama musical, sino que también planteó interrogantes sobre el cuidado médico que recibió, convirtiéndolo en un caso que sigue despertando curiosidad y debate. Mauricio Cleif Menach, reconocido escritor de algunos de los programas de comedia más icónicos de la televisión mexicana, falleció a los 79 años tras someterse a una cirugía de reemplazo valvular aórtico y revascularización coronaria, un procedimiento complejo reservado para casos graves. Aunque la operación de 5 horas concluyó exitosamente, desarrolló un síndrome de bajo gasto cardíaco postoperatorio, una rara condición en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre. Esto derivó en una crisis de taquicardia ventricular que agotó su corazón, ya debilitado. Provocando un paro cardiorrespiratorio fatal, a pesar de los riesgos inherentes a su edad y su salud deteriorada, los médicos consideraron la cirugía como su mejor opción. Sin embargo, su cuerpo no logró superar las complicaciones. A lo largo de su destacada trayectoria, fue creador de los polivoces y colaboró con grandes figuras como Silvia y Enrique Guzmán, dejando una huella profunda en la comedia mexicana. Su trabajo abarcó numerosos programas que marcaron época, consolidándose y demostrando su compromiso y pasión por el entretenimiento hasta el final de su vida. Su legado permanece como un testimonio de su talento y creatividad en la historia del espectáculo mexicano. Polo Polo, uno de los comediantes más influyentes de México, falleció el 23 de enero de 2023, a los 78 años, debido a complicaciones relacionadas con la demencia vascular, una enfermedad neurodegenerativa rara que afecta la cognición y las funciones motoras debido a daños en los vasos sanguíneos del cerebro. Este padecimiento, menos conocido que el Alzheimer, es causado por microinfartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares que progresivamente reducen el flujo sanguíneo al cerebro, afectando áreas responsables de la memoria, el habla y el movimiento. En el caso de Polo Polo, la enfermedad provocó un deterioro gradual en sus capacidades cognitivas y funcionales, agravándose en sus últimos años. Aunque su familia decidió cumplir su deseo de no ser ingresado en instituciones médicas, esta decisión reflejó la complejidad de manejar una condición neurodegenerativa avanzada en el hogar. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido artísticamente como Polo Polo, fue un pionero del stand-up en México, alcanzando fama en la década de los 70 por su estilo humorístico basado en el doble sentido y temáticas para adultos. Su trayectoria incluyó exitosos espectáculos en cabarets y centros nocturnos, así como papeles en películas como Investigador Privado Muy Privado y Solo para Adúlteros. A pesar de las críticas modernas hacia su estilo de comedia, su legado marcó una época y sentó las bases para generaciones posteriores de comediantes. Su muerte dejó un vacío en la comedia mexicana. Falleció el 24 de noviembre de 1999, en la Ciudad de México, a los 83 años. Aunque la causa oficial fue un ataque cardíaco, el evento pudo estar relacionado con complicaciones agudas de la cetoacidosis diabética, CEAD, una emergencia médica rara en pacientes con diabetes mellitus, regularmente en etapas avanzadas o no controladas. Esta condición ocurre cuando el cuerpo, al no poder utilizar la glucosa como fuente de energía debido a una deficiencia severa de insulina, descompone grasas, generando altos niveles de acetonas que acidifican la sangre. Este desequilibrio metabólico puede desencadenar síntomas como náuseas, vómitos, deshidratación severa y, en casos graves, colapso cardiovascular. La cetoacidosis diabética es particularmente rara en adultos mayores, debido a que es más frecuente en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1. Sin embargo, puede presentarse en adultos mayores con diabetes tipo 2 durante episodios de estrés físico extremo, infecciones o falta de control metabólico crónico.
Fernández comenzó su carrera artística en 1933 como cantante en la emisora XH y se consolidó como una figura destacada en la radio mexicana tras su ingreso a la XW en 1936. Además de su éxito musical, incursionó en el cine con películas como La Vuelta del Charro Negro, 1941, La Feria de las Flores, 1943, y Flor Silvestre, 1943, donde su versatilidad artística le aseguró un lugar en la cultura popular mexicana. Su legado permanece como un testimonio de su talento tanto en la música como en la actuación, marcando una era de oro en el entretenimiento nacional. Yolanda Mérida, reconocida actriz mexicana, falleció el 11 de abril de 2012, a los 82 años, en el Hospital Ángeles Roma de la Ciudad de México, debido a una tromboembolia pulmonar masiva con embolización secundaria, una condición médica rara y potencialmente letal. Esta afección ocurre cuando un coágulo de sangre, generalmente formado en las venas profundas de las extremidades inferiores, trombosis venosa profunda, se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo hasta alojarse en las arterias pulmonares, bloqueando el flujo sanguíneo hacia los pulmones. En el caso de Yolanda Mérida, el proceso incluyó múltiples émbolos, lo que provocó insuficiencia respiratoria aguda y colapso cardiovascular. La tromboembolia pulmonar masiva es una condición rara en adultos mayores debido a su alta mortalidad cuando no se detecta y trata a tiempo. Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran la inmovilidad prolongada, cirugías recientes o predisposiciones genéticas a trastornos de la coagulación. Adoptó su nombre artístico en honor a su ciudad natal y debutó en 1951 con Los empeños de una casa. Durante 6 décadas brilló en teatro, cine, televisión y doblaje, destacando en telenovelas como Los ricos también lloran, 1979, y Cuando me enamoro, 2010. Además de su legado artístico, Mérida fue vocal vitalicia de la ANDA y promotora cultural, con iniciativas como la fundación de la Estancia Infantil y Jardín de Niños Dolores del Río. Su trayectoria y compromiso dejaron una huella imborrable en la cultura mexicana, siendo recordada como una de las grandes figuras de las artes escénicas. Jacaranda Fernández Domínguez, hija de los reconocidos actores Emilio "El Indio" Fernández y Columba Domínguez, falleció trágicamente el 22 de noviembre de 1978, a los 25 años. Según informes oficiales, murió al caer desde el tercer piso de su residencia en la colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, durante una reunión con amigos. Columba Domínguez, quien afirmó que su hija no mostraba signos de depresión ni tendencias suicidas, indicó que algunos testigos mencionaron que Jacaranda había discutido con su compañera de cuarto, Lidia Suárez Morales, antes del incidente, lo que generó especulaciones sobre un posible forcejeo que pudo haber provocado la caída. A pesar de estas dudas, las autoridades no profundizaron en la investigación, dejando el caso en el misterio. En cuanto a su carrera, Jacaranda siguió los pasos de sus padres en el mundo del cine. Debutó a los 17 años en la película Pueblito, 1962, dirigida por su padre Emilio Fernández. Posteriormente, participó en Mi niño Tizoc, 1972, y Soy el hijo del gallero, 1978, esta última junto a su madre Columba Domínguez. Aunque su trayectoria artística fue breve, pero dejó una huella en la industria cinematográfica mexicana, reflejando el legado de sus progenitores. Villano Quinto, reconocido luchador mexicano cuyo nombre real era Rey Mendoza Jr., falleció el 29 de agosto de 2024, a los 62 años, como consecuencia de complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad metabólica que afecta a múltiples órganos. Aunque se informó inicialmente de un posible derrame cerebral, su fallecimiento estuvo vinculado a una encefalopatía hipertensiva aguda, agravada por hiperglucemia sostenida y macroangiopatía diabética, condiciones comunes en estadios avanzados de la diabetes. Estas afecciones generan daños significativos en los vasos sanguíneos del cerebro, aumentando el riesgo de eventos cerebrovasculares. En el caso de Villano Quinto, la interacción de neuropatía autónoma y disfunción microvascular complicó la capacidad de su cuerpo para responder adecuadamente a los desequilibrios metabólicos, lo que finalmente resultó en su fallecimiento. La diabetes tipo 2 es especialmente rara en su impacto en atletas de alto rendimiento como Villano Quinto, dado que los efectos sistémicos suelen manifestarse tras décadas de control deficiente de los niveles de glucosa en sangre. En sus últimos años, el luchador experimentó signos de deterioro progresivo, incluyendo neuropatía periférica y retinopatía diabética, que limitaron su movilidad y calidad de vida. A pesar de ello, permaneció cercano a su familia,
recibiendo cuidados en casa según su voluntad de evitar instituciones médicas. Su fallecimiento marcó el fin de una era para la dinastía imperial, una familia que dejó una huella indeleble en la lucha libre mexicana. Villano V, quien debutó en 1977, se consolidó como una de las figuras más icónicas de la lucha libre, destacándose en momentos históricos como la desenmascarada de los hermanos y su épico combate contra Último Guerrero en 2009, donde perdió su máscara. Su legado trasciende el deporte, recordando su pasión, dedicación y técnica inigualable, que lo posicionaron como una leyenda de la lucha libre mexicana.